¿cómo están? Bienvenidos a Los Patojos de Ayer por TV USAC. Les quiero contar que hoy tenemos un talento creativo con nosotros y se trata del maestro actor Julio Fong. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Luisito. Pues fue contento, feliz de estar acá en TV USAC, de verdad, de esta gran institución. Y pues feliz de venir acá con don Luis Ortiz a Los Patojos de Ayer. Y ya me siento de antier. Don, ¿qué quiere decir don? Don de origen noble. Ah. Pero yo, nada que ver. No, ¿verdad, Luisito? No. Quitémonos el don, somos cuates, somos amigos. Somos cuatazos. Pues, yo a este maestro lo he conocido mucho, el trabajo que ha realizado como Pedro Chilaquila, excelente, muy bueno. Así que en nombre de TV USAC, gracias por poner el nombre de Guatemala en alto con ese personaje, porque está bien realizado. Pues se ha presentado en muchos lugares y aparte de eso, los miércoles tienen un programa ustedes. Sí, los miércoles tenemos un streaming en vivo con Jairón Salguero. Se llama Hagamos el Humor. Entonces ahí en las redes sociales de Jairón Salguero y Pedro Chilaquila nos pueden encontrar de 8:30 a 9:30. Es alegre hacer un programa de esto, ¿verdad? Es alegre, ahí se descoce uno, más que no tenemos restricciones, entonces interactuamos mucho con la gente que nos escribe y hablamos de todo un poco. Sí, yo los he visto algunas veces por ahí, digo, aquí está mi amigo, y qué bueno ser amigo de alguien que tiene mucho talento. ¿Dónde nació el Patojo? En Escuintla. ¿Escuintla? Ciudad de las Palmeras, 1975. Hasta melodía tienen ustedes, sí, Escuintla, Ciudad de las Palmeras. Sí, ahora ya no hay palmeras ni golondrinas, pero bueno, quedó en la canción inmortalizadas. Ah, sí, eso es lo bueno. Nací en Escuintla, pero crecí en Palín. Ah, en Palín. Exactamente, en Palín. Entonces, a unos cuantos kilómetros me llevaron de donde dejé el ombligo y ahí tuve mi infancia, una infancia muy linda, por cierto, como la extraño, ¿verdad? Entonces el Patojo aquí en Guate sufre un poco con el frío. Sufrió, no, deja el frío, el cambio cultural. Cuando me tocó pasar de primaria a básicos acá a la capital, sufrí increíblemente con el tema cultural, porque yo venía más en el aspecto musical. Yo venía de un lugar donde salsa, merengue, cumbia, y vengo acá a toparme con Iron Maiden y AC/DC. Entonces ese choque cultural fue definitivamente muy difícil, pero ahí lo sobrellevamos. Hablando de música, ¿recuerda esto el Patojo? Ah, sí, cómo no. Pero usted lo tiene nuevo todavía, Luisito, hombre. Yo le ponía unos pedacitos de papel acá para poder hacer las grabaciones. Y con estos fue como empecé yo mi carrera de comediante. ¿Oh, sí? Porque yo escuchaba a los cassettes precisamente que venían así de velorio. Entonces yo me aprendía los chistes de velorio y mi hermana era mi público. Entonces lo que hacíamos es que nos prendía todo y ella también las risas de donde iban. Entonces los papelitos los poníamos en una grabadora. Entonces yo contaba los chistes y mi hermana hacía la del público. Ahí aplaudía. Así fue mi primer público. ¿Así? Mónica, sí, es mi hermana del medio. Sí, cómo no, buenos recuerdos de estos cassettes. Sí, les quiero contar que estos cassettes los utilizábamos nosotros el siglo pasado para grabar música de la radio. Se ponía en la grabadora y uno pues estaba escuchando y de repente decía el locutor, digamos Funky Town en esa época, ¿verdad? Ahorita viene y listos en Play Rec y a grabar. Y uno decía que no hable el locutor. Pidiéndole a Dios que no pusieran la hora o que no hablara con el sello de la radio. Y tenían que identificar, por supuesto, y siempre hablaba el locutor y ahí tenía uno su cassette. Porque era difícil conseguir algo. Solo en la 18 calle pues se conseguían los famosos cassettes piratas, ¿verdad? Que ahora ya desaparecieron, ya no hay nada. Eran las cajas que tenían. Sí. Por género musical. Rigo Tobar. Tuvimos un sirenito. Sí, y hablando de los famosos chistes de velorio, yo estudié en la Universidad Popular y ahí llegaba Rafael Hernández Velorio y llegaba con el maestro Rubén Morales Monroy y decía, maestro, vengo a invitar a los Patojos para que lleguen a un estudio de grabación donde vamos a grabar el tercer disco, el cuarto disco. Y uno decía, grabar, qué bonito. ¿Y qué se va a hacer ahí? A reírse, ¿verdad? A reírse, sí, las risas eran en vivo. Exactamente. Muy bonita la historia del señor
Rafael Hernández Velorio. Y qué bueno que este patojo se inspira en él para poder hacer algo. Y qué bueno que de eso viva ahora. Sí, porque hay algo de dinerito por ahí. No, claro, esa es mi principal fuente de ingresos, la comedia, ¿verdad? Después de pasar por un proceso de adaptación, porque mi personaje inició en 1994 y luego entró a la universidad, quedo de Rey Feo en 1999. De ahí hago otros como 10 años y hago el pase al Café Teatro, que se llamaba así en ese momento. Y después ya los monólogos y de ahí para acá hemos venido en eso, ¿verdad? Pero siempre lo digo inspirado en Rafael Hernández, pero irónicamente no tuve el gusto de conocerlo, nunca tuve el gusto de convivir con él. Bueno, pues Rafael Hernández fue alguien que no estudió. Él nació en la zona 1 de la capital de Guatemala, luego de eso se lo llevan para Zacapa. Allá él contaba de que la mamá lavaba ropa y lo ponía así a la orillita del río y él ahí se estaba sentadito en el agua. Luego a los 7 años viajan nuevamente a la capital y comienza a estudiar, pero todos se burlaban por su acento de por ahí, de Oriente, y porque era descalzo. Y como lo molestaban mucho, el famoso bullying de ahora, ¿verdad? Él decide y dice, ya no voy a seguir estudiando, así que me voy a dedicar a lustrar. Y otra de las cosas que nos contaba él era de que se dedica a lustrar, consiguió su caja y en Guatemala en esa época no había mucha gente con zapatos. Dice que había gente bien entacuchada, pero sin zapatos. Sin zapatos. Entonces se trabajaba por la mañana lustrando, luego de eso se compraba el Imparcial y comenzaba a vender el periódico. Y por la noche, como era un patojo muy vivo, compraba una cajita de chicles y se dedicaba a vender en toda la avenida, Novena Avenida, en todas las cantinas, decía él, y cines. Así fue creciendo el patojo, le gustaba declamar. Jorge Hernández, que era un actor, le daba la oportunidad de irse al teatro y trabajó en teatro, estuvo en el 7º Festival Guatemalteco de Teatro en la Universidad Popular. Traía, ¿verdad? Ya traía ese... Viene, se va a los Estados Unidos, allá compra una grabadora, según él nos contó, era de este tamaño. Yo recuerdo que habían unas como de ese tamaño. Ajá. Y la trae con la idea de grabar un velorio, pero así un velorio real. Ajá. Las rezadoras y todo, porque ella quería contar los chistes. Y él nos contaba de que se inspiró en unos mexicanos. Ahí está. Y qué bueno hacerle, para mí, un homenaje a Velorio, sí. Decir, yo me inspiré por Velorio. Sí, porque fue realmente lo que a mí me motivó, ¿verdad? Aunque siempre hay detractores de él por el vocabulario, el léxico, pero fue lo que me inspiró. Yo sí me atoraba de la risa. Habían chistes que ni entendía, pero yo los repetía como loro. Y hasta después sí los logré entender, ¿verdad? Pero sí, era mi inspiración, don Rafael. Es que hay algo importante y que Velorio lo decía muchas veces. Nosotros somos malcriados por naturaleza, porque yo escucho a la mamá que está regañando a los patojos y le está diciendo una ensarta, decía él, de malas palabras. En una tienda, en la cantina, se están sacando la mamá y todo. ¿Sabes qué pasa, Lucito? Que somos una sociedad doble moral. Porque usted, al menos en una parada de autobuses, nunca ha escuchado usted que la mamá le diga al hijo, apreciable hijo de las entrañas, apresura tu paso al marchar, que el piloto del bus está a punto de emprender la marcha y si no nos dejará varados en este lugar. No, jamás. Apúrate, patojo. Ay, ahí viene la sarta, ¿verdad? De patojo, escuintla, palín, ¿qué fruta se gozó? Yo tuve la dicha de crecer en la casa de mi abuelo y había guayaba, zapote, níspero, cuchín, jocote, de todo, y jocote de corona, no cualquier jocote, aquel jocotón que era una alfombra de jocote, se desperdiciaba, era tanto lo que había antes, ¿verdad? Sí, todo ese tipo de frutas. ¿En serio? Sí. ¿Y no se los comían ustedes o bien? Bien, pero no dábamos abasto, es más, invitábamos a todos los de la cuadra y aún así sobraba, ¿verdad? Es que era un tapete de jocotes tirado y que todavía colgaba en el árbol. Yo había escuchado de los palos de Nance, y yo los vi. Ajá. Amarillo aquello de Nance porque la gente no lo recoge, ¿verdad? No, eso no sirve, eso es para los coches, decían en Escuintla, en Mazagua me parece que era. Mazagua, ajá.
Ahora, los jocotes de Corona, no, sí, no, porque Sí. a mí me gusta mucho el jocote. Ajá. Y más, había una señora en mi colonia que se llamaba Julieta y hacía chocojocotes. Chocojocotes. ¡Ah! Una delicia. Todas esas delicias las aprendí a comer yo el día de la Cruz. Porque se recuerda. Amatitlán. No, allá en Palín también se celebraba, o sea, pues era tradición ir a buscar chayes de vajillas de China. Entonces había gente que salía a las calles con sus mesitas y ponía tostadas, jocotes con chocolate, chocobananos, atol de elote, todo eso. Entonces llevaba uno sus chayes y por un chaye le daban una cosita. Así. Era una tradición. ¡Ah, qué alegre! Yo creo o quiero pensar que era de todo el país, no solamente en Palín, ¿verdad? Salían las mesitas y uno con los chayes compraba las refacciones. Qué alegre, eso sí no me lo sabía. Y eso es importante, ¿verdad? Aprender todos los días. Sí, así era. Vamos a investigar un poquito más de eso. Porque... Ahí se lo dejo tarea. Ah, muy bien, sí, eso no lo sabía. Maestro, usted hablaba de los cuchines, ¿no? Sí, cuchines, ajá. ¿Y las paternas, qué diferencia hay? Pues yo nunca he sabido cuál es la diferencia, solo sé que uno es más grande que el otro, pero no logro distinguir cuál es cuál. El cuchín, le decía a mi abuelo, era como de este vuelo de aquel, pero delgado, no era el grandote. Algo que a mí me explicaban, porque muchas veces me decían, bueno, ¿qué es cuchín o paterna? Ajá. Dicen que la paterna es grandota. Exacto. El cuchín es mediano y el caspirol es de aquellos delgaditos El pequeños. caspirol es pequeño, es correcto. Ajá. Y delicioso. Sí, hasta nona había en la casa. Qué alegre, Para ¿verdad? nona. O sea que de patojo Julio Fong se dio la grande comiendo de todo. Y crecí, tuve la dicha de crecer en un Palín en donde todavía había muchos sitios, los terrenos baldíos, ¿verdad? Sí, ves. Entonces ahí nos íbamos a jugar de pistolitas. ¿Ah, sí? Con la hoja de la flor de izote, que la hacía uno, hasta cartuchera hacía uno. Sí, ahí. sí. Y nos íbamos a jugar ahí. Es más, tengo un amigo que por esos juegos le decimos panito, le decimos. Porque había un amigo que le decía Nito y él le decía panito. Le decía. Entonces ahí le quedó panito a él. Yo creo que eso es algo muy importante que le debemos de contar a los patojos de hoy, porque esas pistolas ya es muy raro. Ah, las de flor de izote. Sí, ya es muy raro hacerlas. Ni el izote conocen. Y hablando de izote, ¿comían la flor de La izote? flor envuelta en huevo. ¿Así? Qué deliciosa, sí. No, si uno creció con todo eso. Yo me recuerdo que ahí en la casa era de ir al fondo del sitio, al cerco que estaba con la otra casa y ahí cortar lo que había para comer. Pacaya, flor de izote. Todos sí fuimos muy dichosos de crecer en ese ambiente. Pero sí les gustaba la flor. Ah, pues aunque no nos gustara, teníamos que comer. Dije, otra. Fuimos esa generación de, pues, no querés, no te lo comas y mira qué haces. Y uno llegaba en la cena y ahí estaba el mismo plato que le habían servido en el almuerzo. Sí, porque yo sí puedo decir de que la pacaya me fascina, envuelta en huevo o solo así cocidita. Pero la flor de izote, sí, yo tenía un gran problema que muchas veces, en mi casa todavía existe un izotal que tiene como unos 80 años. A la gran. Ya está, pero así tremendo el izotal, ¿verdad? Y todos los hijos que tiene. Pero mi mamá cortaba las flores y nos hacía también con huevito o con alguna salsita y decía, no, mijo, no amarga. Y yo, bien amarga y no quiero. Pero el gran problema era de que no había otra cosa que comer. Exacto. Así, Entonces, o te la comes o... Pero era más amarga la pacaya. Ah. Y ahí va otra discordia. Porque no discordia, pero muchos se confunden con los nombres. En la casa también había un majunchal. Majunche. Majunche, ajá, entonces comíamos majunche. Entonces toda la gente a veces se confunde que el majunche y que cuál es la diferencia, porque hay otras especies, ¿verdad? Ahorita que aquí Julio Fong, maestrísimo, ahorita me recuerda de algo. Ajá. Sos bien majunche. Majunche, era otra. Algo que se utilizaba cuando se jugaban las famosas chamuscas. Este sí es majunche, o sea que era de aquellos. Juguemos paredón, ¿no? Porque aquel muy majunche me va a sacar Sí, el sí, aire. el majunche para mí es un banano grueso, ¿verdad? Ajá, correcto. Que viene siendo parecido al banano morado que le llaman. Es parecido. Es más, viene envuelto en una cáscara morada que las patojas la usaban para jugar de comidita.
Sí, sí, por supuesto, decían que era carne. Ajá. Igual que la flor, se podría decir, del banano, del guineo. El guineo, esa es otra especie. ¿Verdad? Y manzanito, otro que le llamaban bananito de oro. Bananito de oro, sí, es pequeñito, sí, exacto, todos esos. Este patojo sí creció allá, allá en Palín. No, sí me la gocé, no, sí comimos y disfrutamos de todo, hasta, se me fue ahorita el nombre de una fruta matasanos. Ah, el matasano. El famoso matasanos, también algo terroso el sabor, ¿verdad? Años de no Es que el matasano lamentablemente no lo pueden vender. ¿Por qué no lo pueden vender? Porque es una fruta que cuando ya está madura es demasiado aguada. Ajá. Y se cae del palo y se hace torta de una vez, ¿verdad? Todo queda tirado ahí. Entonces para que la gente lo venda porque aún en el guarda yo he encontrado matasanos, ¿sí? Lo traen verde. Verde para que se madure. Y la verdad tiene un perfume, un olor así que... Un olor bien, sí, y al especial. comerlo es algo... Bueno, la verdad que era delicioso para nosotros los patojos en aquella época que uno iba... Porque en mi casa habían matasanos. Llevaban algunos patojos y pedían, y mi mamá, cortalos porque eso no sirve. Por ejemplo, había limón, un palo que todo el tiempo daba. Y nosotros cortábamos los canastos y se los regalábamos a los patojos, a la gente que quería. Había limón también, venía la época del limón y toda la gente quería limoncito. El palito ese seguía dando todo el tiempo y digan, bueno, no tiene un limoncito que nos venda, porque el limón tiene su época. Exacto. Ahorita, por ejemplo, en la terminal, pues hay bastante limoncito, porque ya se viene la época del limón. Ahorita todavía está barato, Está barato. Luego viene y se pone carísimo, hasta 100 quetzales el ciento. Y otra cosa que ya no he visto, pocas veces he visto en un par de terrenos, naranja agria. El fresco de naranja agria, qué cosa más deliciosa, refrescante, hidrata. Y para asar la carne. Sí, por supuesto, era algo que se le echaba a la carne en lugar de limón, a la naranja agria. Yo me recuerdo que había una señora y decía, ahí tengo mi mata de agrial, naranja agrial. La naranja agria que es así, grandota, ¿verdad? Exacto, muy sí. buena, y la verdad sí es raro encontrar. En la terminal he visto una bonita cantidad, más ahorita que es tiempo de mango, ¿verdad? Sí. ¿Los mangos les fascinaban a ustedes? Sí, también había mangal ahí en la casa, solo que había uno que se quedó, ¿cómo decían los abuelos? Ya no creció y daba un manguito, así una cosita, y ese no lo quería uno, ¿verdad? Uno quería el grande. Yo recuerdo que muchas veces cuando a esto le sucedía a los árboles que no daban fruta o que las frutas eran muy pequeñas, ¿qué le hacían al pobre árbol? Ponerle un delantal o pegarle. No, les ponían un calzonote. Sí, un delantal, un calzón o con un cincho a pegarle. Se los ponían para decir que le dé vergüenza al árbol. Exacto. Bueno, vamos a un corte y regresamos en un momento. Maestro Julio Fong, ¿alguna vez comió las pepitas de los cuchines de las paternas? No, Luisito, nunca. No. Ahora me estoy enterando. ¿Cómo era eso? Pues igual que el marañón, ¿verdad? La pepita se tiraba en las brasas o se metía en la ceniza y se comían, qué deliciosas. Del cuchín, me recuerdo yo que las patojas muchas veces abrían un poco la semilla y se las ponían aquí en las orejitas y eran unos aretes muy bonitos, verdes, que se les veían a ellas. Aparte de eso, se les quitaba lo blanquito que tenía, lo que uno chupaba, se lavaba muy bien y se ponían a hervir, y esas pepitas son deliciosas. Yo lo acabo de hacer hace unos 6 meses. Voy a volver a hacer otro mi video de esos para que las patojas se recuerden, que los patojos se recuerden. Y el sabor que tiene es como la luna del whisky. Sí, pues. Delicioso. ¿Y esa misma textura toma? Sí, así es. Bueno, no, esa sí no me la sabía, ¿no? ¿Así? No, eso no sabía. De golosinas, ¿qué golosinas comía el patojo allá en Palín? Dios, ahí sí nos dimos gusto con... ¿Se puede decir marcas? Sí. Los No. famosos... No. No. Entonces no.
Chocolates, ¿qué hay? Algo? Sí, los chocolates que habían en esa época, yo no puedo decir marca. No, El Crispín sí, porque ese ya no existe. El Crispín, sí, pero ese era algo inalcanzable para nosotros, ¿verdad? Porque muy caro. Sí, es que para nosotros sí era caro, uno que creció en pueblo. Yo no sé cómo lo veía usted aquí en la capital, pero no le interesa. Y más cuando uno miraba el anuncio, había un anuncio que salía estaban en una iglesia. Julio Díaz. Julio Díaz, se comía el famoso actor guatemalteco. Exacto, y ahí uno se le antojaba. Había unos cafecitos Layer, algo así creo que eran. Yo, aparte de crecer en la casa de mi abuelo, tuve la dicha que la familia por parte de mi papá tuvo una tienda en Palín, y era la famosa tienda de los chinos de antes, ¿verdad? O sea, lo que ahora es una barrotería. Entonces me encantaba ir a la casa de mi abuela y de mi tía, porque era una tiendona y ahí me volvía loco, porque eran de esas tiendas donde para empezar vendían semillas de zanahoria y de toda clase de semillas, pasando por los dulces en aquellos frascos con una armazón metálica, habían toda clase de dulces, toda clase de chocolates, vendían papel, vendían cartulina, marcadores, clips, gaseosas, cosas de costura, gas líquido, o sea, y llegaba la gente. Había una imagen que tengo muy grabada, es de que era un mostrador enorme, así en L, con 3 entradas en la tienda, y en medio de estas 2 entradas había una mesa de madera de 2 colores, una azul y una roja, ¿verdad? Y los banquitos pintados igual. Y cuando uno miraba, porque el techo era de machimbre, le decían, ¿verdad? Entonces, un montón de etiquetas de cerveza pegadas en el techo. Y uno de patojo se ponía a pensar, ¿y cómo la harían para pegarla allá? Hasta que descubrí que mojaban un pañuelo, le quitaban la etiqueta y tiraban el pañuelo y ya la etiqueta se quedaba. Pero uno entraba y ahí estaba el montón de etiquetas pegadas. Pero sí crecí en esa tienda de mi abuela, San Cristóbal se llamaba la tienda. Nunca respetaron el nombre porque siempre le decían la tienda de los chinos. Pero sí, era una tiendona de esas de antes, muy bonita. Una pregunta seria. Ajá, a ver, me va a costar, bueno. Julio Fong, entonces, ¿la familia viene de chinitos? Sí, mi abuelo era chino, yo no lo conocí, pero sí, mi abuelo era chino, vino acá y se casa con mi abuela, que era el nombre allá por Patulul, un lugar metido que es de Chimaltenango, y se van a vivir a Coatepeque, pero era mi abuelo, y lo digo porque así fue, era uno de esos asiáticos adictos al juego. Entonces, él se ganó 3 veces la lotería. O sea, una vez el premio mayor, los otros 2 premios, pero las 3 veces que se ganó la lotería, las 3 veces despilfarró el dinero, ¿verdad? Entonces, porque era muy adicto al juego. Entonces, la última vez que se lo gana, viene y se van para Palín y le pone una tienda a mi abuela, que es esa tiendona en la que crecimos, ¿verdad? Y la que sacó adelante a los hermanos de mi papá. Yo creo que esas tiendas nos hacen falta. Esas tiendas eran por lo regular de los pueblos. Yo vivo en la aldea La Libertad, le llaman, casi llegando a Boca del Monte, pero todo el mundo lo conoce como Colonia Santa Fe. Sí. Y ahí había una tienda que le llamaban El Ranchón. Ahí le vendían a uno los domingos 5 centavos de caldo, frijoles. Aparte de eso, uno buscaba cal, gas, tachuelas, cáñamo, el famoso hilo ginza que se utilizaba en esa época para coser las pelotas cuando se pinchaban, ¿verdad? Sí, de todo eso. Yo digo, cáñamo. Esas deberían de ser las tiendas. Alguien me platicaba de poner una tienda por allá en la costa y yo le decía, bueno, pero ahí hay que vender clavos, tachuelas, de todo, porque eso debe ser una tienda. Sí, eso vendían antes las tiendas, pero ahora ya se modernizaron. Es más, ahora las tiendas típicas de los pueblos es raro que sea de alguien nativo del pueblo, ¿verdad? Sí. La invasión de... sí, ya sabemos de dónde vienen, pero sí, o sea, ya no son... ¿Y a todos les dicen chinos? A todos les dicen chinos. Nosotros eran auténticos chinos. Qué alegre descubrir eso, que Fong, porque su abuelo era chino. Sí, era chino. Bueno, mi honorable amigo Julio Fong. No, yo le sé un poquito de mandarín. ¿Ah, sí? Sí, pues guantán, chap suey, sopamín. Sí, eso sí me lo manejo bien. Qué alegre. Muy bonito. ¿Alguna vez
utilizó esta bota, este famoso pocillo en la escuela? Los pocillos, sí, yo me recuerdo que ahí tomábamos café, pero no eran, los pocillos que teníamos en casa no tenían diseño, no tenían ningún estampado, eran unos verdecitos, unos azules que se notaba que era el peltre, ¿verdad? Sí. Y de las botas yo no tuve, pero mi hermana sí me recuerdo que tuvo una María. ¿Ah, sí? Sí, hasta su espuela traen por acá. Sí, era y ahí le daban su incaparina a mi hermana. Sí, en estas botas se pusieron muy de moda. Ahorita todavía existen en algunos lugares, pero la gente no los utiliza. Ese es solo para recuerdo de nosotros los patojos de ayer, quienes tenían una bota de estos, pues eran así, berros creíditos. Sí. Tengo mi bota. Pero el gran problema era que le cabía poquito atol. Sí, claro. Cambio, un pocillo de esos, suficiente, ¿verdad? Para quedar quieto todo el día. Además de eso, cuando se tomaba café, en estos pocillos había problema, ¿verdad? Que se calentaba. Ah, sí, se calentaba, sí, no, en la oreja. Sí, uno se quemaba un poquito por esto. Tuve esa dicha también que en la casa de mi abuelo habían 2 pollos en la cocina, y para el terremoto ellos construyeron 2 galeras en el sitio, y en uno de los 2 había pollo, ¿verdad? Para los patojos que nos escuchan, pollo era donde se cocinaba con leña, ¿verdad? Entonces, sí, yo crecí con... Es más, un recuerdo muy lúcido que tengo es de las semillas de marañón, encantados, esperando que mi abuelo las metiera al fuego, la leña, pero pasaban como 3, 4 horas para que se hicieran las semillas. ¿Ah, sí? Sí, pero era delicioso. Las famosas semillas de marañón. Esa pepita es muy cara. Sí. Pero antes como vendían el jocote marañón con todo y la pepita. Sí, pero a lo que quiero llegar es de que muchas veces hay gente que quiere comer la semilla y es carísima la libra, 90 quetzales la libra. Aquí en la capital. Y nosotros los patojos, pues como se consumía el jocote marañón, que era muy delicioso en fresco, porque yo comerme un jocote marañón sí no me gustaba, como el mango verde, no, solo madurito, así camagua, con limoncito y salita. Uno conseguía todas las pepitas del marañón y uno las tiraba y luego de eso a pelarlas. Qué rico, ¿verdad? Sí. Recordar esos momentos donde nosotros de patojos pues fuimos hasta cierto punto creativos. Ah, sí. Porque hacíamos nuestros propios juguetes, el famoso chajalele, que algunas personas me decían, mire, se dice chajaley. Ah, bueno. Chajaley, porque dice que chajalele tiene doble sentido. Ah, pero ¿Qué querer morir o chajalele? Sí, ¿verdad? Entonces sí. es por ese chiste que la gente lo toma así. No, pero sí se llamaba chajalele el nombre. Pero entonces yo les digo, está bien, le vamos a decir chajaley, ¿verdad? No hay problema. Hay algunos amigos mexicanos, cuando pongo mis videos, me dicen, no, a eso les decíamos gallitos. Gracias por la información. Gallitos. ¿Gallito le decían? Sí, gallitos. De la tapita con la pita de cáñamo. Ajá. Ah, sí. Tenjorich, rum en Ecuador. A la gran. Y mucha gente de Perú me dice, mire que fíjese que, ¿por qué le dice patojos a...? Nosotros para hacer chajalele, ni con eso sufrimos en Palín, porque pasaba el tren. Solo lo ponían. Entonces, ahí. Solo poníamos la tapita y ahí pasaba, y después con un clavo a hacerle el ojito y a ponerle el cáñamo. Sí, cambio nosotros sí teníamos el problema que con una piedra o un martillo hasta hacer el platillo, ¿verdad? Y poder jugar. Cuando estudió el patojo, ¿utilizó esto? Los famosos repasando. Sí, lo utilicé repasando, otra versión. Sí, por supuesto. La anterior a esa, pero sí lo utilicé. Nunca lo terminé, porque al menos tuve en primaria sí, solo en primaria, de ahí solo claro. En primaria sí fue bien pilas, pero... ¿Ah, sí? Sí, entonces no tenía... ¿Y después? Ya en básica, ahí me descosí. Ya cuando uno agarra conciencia de lo que es la vida. Sí, yo recuerdo que muchas veces le exigían a uno el repasando porque decía el maestro que de aquí venían las preguntas del examen. Y muchas veces venían algunas preguntas raras, ¿verdad? Que uno, mire maestro, pero aquí está hablando de Rusia hoy ahí, ¿qué? Sí. No, eso no, solo las otras preguntas, ¿verdad? Era alegre 50% tener... 50% llenaba uno nada más del repasando. ¿Y los libros de caligrafía? Excelente. Eran tediosos. ¿Así? Sí, a mí sí me estar haciendo óvalos y palitos y todo el libro era de eso. Sí, yo recuerdo esos libros, Celeste Espada, había uno que se llamaba, no me recuerdo el otro nombre, pero eran los que más se utilizaban. Qué bonito estar haciendo eso, ¿verdad? Y la maestra, como el siglo pasado no teníamos así el dinero en abundancia, muchas veces decían, ahora les van a comprar a los patojos un cuaderno de doble línea. Ah, sí.
y ahí también nos ponían unas planas. Y nosotros los patojos aprendimos a tener una bonita letra por un tiempo. Yo me dediqué a trabajar en escenografía y todo el rollo y tenía que escribir un poco rápido, dejé la letra de carta y ahora solo hago letra de molde. Por lo regular es cuando uno entra a básico que pierde esa habilidad de escribir en carta porque escribe uno más rápido. Yo perdí la habilidad saliendo de primaria y ahora solo en molde. Pero hay mucha gente que conserva eso. ¿Y el patojo alguna vez contó con los dedos? Ah, sí, de plano, así. ¿Cómo no? Yo fui de esos que le costó aprenderse las tablas. ¿Ah, sí? Sí, yo sí sufrí con eso. Es que es lo que voy, no todos estamos hechos para lo mismo, ¿verdad? O sea, una buena nota o una mala nota no determina la inteligencia de alguien. Porque todos venimos con diferentes aspectos para desarrollar. Entonces, unos pueden ser muy buenos en matemáticas o en áreas sociales, otros lo somos en áreas artísticas y así la diversidad, ¿verdad? Yo en este momento me estoy recordando de un buen amigo, Juanito, que a veces para hacer cuentas está así, tiene una calculadora ahí, pero comienza. Los dedos, hasta con eso de aquí contaba uno. Es alegre recordar esos momentos. ¿Capiusa? Capiusa ya hasta que estuve en diversificado. ¿Ah, sí? Un poquito en básico, en primaria no, porque ahí sí me tenían controlado. Porque no estudié en Palín, estudié en Escuintla, entonces me iba a dejar mi papá y me iba a traer mi mamá. Entonces ahí no podía hacer nada de eso, pero ya después sí. ¿Y de Capiusa dónde se lleva el patojo? Aquí en Guatemala, cuando estudié los básicos, a los famosos Capitol. Y ahora ya ¿A jugar? Sí, a las maquinitas. Y allá en Escuintla, al parque de Escuintla, pero tengo una anécdota muy buena porque nosotros estudiábamos, yo estudié Mercadotecnia y Publicidad en un instituto experimental que tenía el campo al fondo. Y antes todo eso era una chácara que estaba al final del campo, ¿verdad? Y a saber qué malcabresto consiguió un día un cincel y un martillo y nos íbamos a la hora del recreo hasta allá y con el cincel va a abrir hoyos en los bloques hasta que se logró hacer una escalera, ¿verdad? Entonces, un día de esos que no, tocaron el timbre para regresar a clase y nosotros no regresamos, ¿no? Y se tiró, subió el cuate y se tiró, solo se oía un ruido, pero hasta ahí se quedó, ¿verdad? Después se tiró otro cuate y se oyó, y no se tiren, no se tiren, decía, pero no decía por qué. Y atrás iba yo, ¿verdad? Es decir, no se tiren, era porque habían llegado a invadir atrás y caímos sobre unas champas. Pero vamos a ver cuenta. Salió la gente a maltratar, nos fueron a dar parte al instituto. Nos castigaron como una semana por eso, pero sí, esas eran nuestras capiuzas. ¿Y en qué consistía el castigo? Lo expulsaban a uno, sí, ¿Así? Sí, expulsado y nada, si habían exámenes o tareas que entregar, no le contaban a uno. ¿Qué te recuerda, maestro, este utensilio? A mí me recuerda a Macario Cacastle, un refuego de la U, que salía siempre con el tecomate, pero sí, para tomar agua en el campo. El agua llegaba fresquita, no se calentaba y era un buen método para tener en el campo de beber. ¿Ah, sí? Sí. No sé, ¿usted qué le recuerda? Pero era más grande para ponérselo acá. Sí, por supuesto. Yo recuerdo muchas veces que en San Marcos el tío Genaro iba a limpiar la milpa, ¿verdad? Ajá. Al limpiar la milpa llegaba el momento en que ya la milpa estaba grande y sembraban frijol. Entonces llevaba su famoso tecomate y uno decía, ¿y por qué no vamos a la casa? Porque estaba como a unos 3 kilómetros y uno de patojo quería ir a la casa a tomar agua porque así perdía uno tiempo, porque lo ponían a uno a quitar la mala hierba, le decían, ¿verdad? Sí. Y decía, bueno, voy a la casa. No, aquí hay agua, decía él. Y uno tomaba el tecomate y tenía un sabor así especial. Sí. Pero el agua siempre se mantenía fría, algo que ya honestamente ya no se ve. No, ya no. Ahora la gente en algunos lugares en la costa sur, en botellas plásticas llevan su agua, pero los tecomates ya quedaron. No, sí, ahora ya ni toman agua pura, ahora toman acá bebida energizante. Perdón, porque se me lengua la traba. Sí. ¿Recuerda el patojo ese morralito? A la gran, sí, me recuerdo los morralitos.
Pues ya cuando llegué a la U, yo usaba uno grandote así de esos que eran, solo eran de este color. No tenían estampado, no tenían bordado de color, sino solo blanco y negro. Ahí metía mis cuadernos de la U. Era enorme, le cabía de todo. Pero de esto me recuerda porque quise llevarlo en primaria también y ahí sí no me dejó mi mamá ni mi papá. Y cuando entré a sexto primaria, mi papá llevó un ataché. ¿Se recuerdan los famosos ataché? El que usaba... ¿Creído él con su ataché? Yo creído que yo quería ir a estudiar. No, me decía mi mamá. O sea, de verdad era un calvario llevar ¿cómo llevar un ataché si solo cuadernos y lápices? La cosa es que el primer día que lo llevé, yo todo creído como mi ataché, ¿verdad? Y en ese tiempo ya viajaba yo solo. ¿Ah, sí? Cuando salgo de estudiar, al cruzarme la calle sobre la Cuarta Avenida, se me abre esa cosa. Y yo, hagámoslo por allá. Y haciendo la gran cola de carros, no me emocionaba. Sí, pero sí los morralitos muy utilizados. Antes eran muy específicos, solo decían Guatemala, eran de pocos colores. Ahora hay variedad de esto, ¿verdad? Sí, como los compran, digo, Sí, alguien por ahí. sí, exacto. Y es que suceden cosas muy raras. ¿En qué llevaba Julio Fon sus panitos a la escuela? Yo lo llevaba en bolsa. ¿En bolsa? En bolsa. Y el fresco sí lo llevaba en una cantimplora, pero una cantimplora de una marca de bebidas que sacó, que era un mate de risa llevar, porque metía uno el pan, la cantimplora con el fresco, y cuando uno a la hora del recreo sacaba los cuadernos manchados, el lapicero no llevaba tinta, sino fresco, llevaba el pan todo mojado. Sí, era feo llevar en esos fachones. Qué alegre recordar el siglo pasado. Vamos a un corte y regresamos en un instante. Les cuento que nosotros los patojos del siglo pasado pues nos ponían nuestra refacción, panitos con frijoles, panitos con mantequilla, panitos con huevo y muchas veces los llevábamos en una bolsita plástica. Lo más chistoso ahora para mí es de que esa bolsita plástica no la podíamos perder. No, Dios me guarde, era reutilizable. Sí, la tenía que regresar uno y si uno no la regresara, ya te dije que la bolsa, ¿verdad? Yo la voy a cuidar. En cambio ahora se desecha. El pan que era muy recordado era el pan del último día de clases. No lo conozco. ¿Cómo No, es? el pan ese no se lo comía uno, hasta en enero se daba cuenta que estaba en el bolsón. Yo lo que recuerdo es de que muchas veces cuando nosotros llevábamos los panes, no sé por qué razón, uno preguntaba, ¿panes con qué trajiste? Con frijoles colados. ¿Y vos? Con enteros. ¡Cambiemos! Sí, Nada que ver, ¿verdad? Huevito. Pero era delicioso. Yo creo que siempre los frijolitos de la vecina, de alguien, uno los hallaba más riquitos, ¿verdad? Eso sigue pasando ahora. Encuentra más rico uno los frijoles de la calle que los que hacen en casa. Sí, es que creo que en esta época muchas veces ya la gente ya no quiere cocinar como se hacía el siglo pasado. Por ejemplo, el siglo pasado utilizábamos manteca de coche. Sí, exacto. Los famosos ajos, cebolla bien picadita, hasta que estaba medio dorado, así, medio doradito, se echaban los frijolitos y ahí se comenzaba a mover. Yo, Luisito, no sea así, hombre. Y ahí estaban los ricos y deliciosos frijoles del siglo pasado. Ahora, por lo regular, he visto que mandan a comprar los sobrecitos de sal de cebolla, sal de ajo, y no es lo mismo, no es lo mismo. No, y el aceite, tiene que ser manteca de coche porque eso le da un sabor así delicioso, decía... Hablando de coche, ¿nunca vivió o conoció un lugar donde hicieran el famoso jabón de coche? No, eso sí no. A 2 cuadras de la casa de Empalín había un lugar, ¿sí? una casa donde hacía, era cierto horario en que salía un olor, pero desagradable. Una gran bola negra de jabón de coche. Sí.
Bueno, y hasta aquí no sé por qué le dicen jabón de coche, no creo que sea. Es que es el cebo del coche sí, era de cero, que de lo cero. utilizan con ceniza. Ah, Eso es lo que yo he investigado y todavía ese jabón dicen que es muy bueno, es medicinal y usted lo puede encontrar en la terminal, porque yo he comprado porque muchas veces voy a hacer alguna exposición o voy a hablar de algo y llevo mi jabón de coche, ¿verdad? Y les digo, mire, este es el jabón de coche que utilizaban las mujeres el siglo pasado, que tenían el pelo largo y decían que era muy bueno, medicinal, incluso para las espinillas decían que era bueno. El jabón y se siente así algo raro, incluso cuando uno lo toca se siente como mantecoso, ¿verdad? no, Pero eso me sí... recuerda el olor, con eso bastó. Es que yo creo que es según la costumbre, porque yo recuerdo que en San Marcos mi tía utilizaba ese jabón de coche y cuando ella pasaba se sentía ese aroma, ese olorcito, a jabón de coche. Pero luego viene alguien inteligente y le pone olor al jabón que utilizamos ahora. Aroma. Entonces ahora nosotros ya las marcas, no, que yo quiero que yo utilizo aquello, ¿verdad? Es como por ejemplo los pañales del siglo pasado. El siglo pasado la señora era feliz diciendo, ahí está mi tendalada de pañales, los cuales lavaba, los tendía y los pañales estaban blancos, blancos. Pero vino alguien muy inteligente y comenzó a hacer los pañales desechables. Y con eso los patojos ahorraron un montón de regaños, porque yo fui de los que cuando nació mi hermana, se recuerda que les ponían los pañales y para que se secaran con una vara elevaban el lazo. Papi, yo era los patojos que pasaba tirando la vara y volaban los pañales por allá. Entonces, sí, eran bonitos. Otra cosa, barranquear. ¿Barranqueó usted? Sí, por supuesto, tuve la gran oportunidad, como yo les contaba anteriormente, nosotros los patojos nos gozamos. Yo crecí en Santa Fe, zona 13. Sí, pues ahí hay bastante. De este lado, para la zona 12, por la avenida Petapa, digamos, pues había un barranco excelente, donde muchas veces nuestras madres iban a lavar. Sí. Había un nacimiento de agua y aparte de otro poquito de agua que la chuquencia que venía de la Aurora 1, Aurora 2. Saludos a los amigos de la Aurora 2. Ahí llegaba, se unía al río de agua limpia y qué alegre ir a ver los pescaditos, cangrejitos. Increíblemente, yo todavía conocí el Michatoya limpio porque era ¿Sí? que pasaba por Palín. Entonces nosotros agarrábamos a barranquear y siempre terminaba uno en el río Michatoya. Y otra cosa bonita era que ahí sí que se oye feo, pero a hurtar berro, porque había muchas berreras, entonces a robar un poco de berro y alguien llevaba un tomate, alguien llevaba una cebolla, limón, sal y a comer ensaladita de berro al pie del berral. Sí, era bonito. Sí, mucha gente dice, ¿cómo se da el berro? El berro está en el río. Exacto. Ahí está. Hacen como pozas. Exactamente. A un costado. Ajá. Y ahí llega uno, pero es increíble ver el berro en su estado natural en el momento que uno lo va a cortar, porque es un verde impresionante, un verde así muy bonito, el cual se corta. El sabor es bien fuerte. El cual se corta y se puede hacer un caldito de berro con tomate, cebollita, o se puede hacer una ensalada, ¿verdad? Envuelto también en huevo. Sí, por supuesto, los famosos envueltos que muchas veces a nosotros los patojos nos decían, ahí están sus 2 envueltos con alguna salsita y a comer con las tortillitas deliciosas. Hay algo que me llama la atención y estaba recordando por hablar lo de los pañales, las famosas rasuradoras, ¿verdad? Las cuales se les cambiaba las rasuradoras, sí, esas usaba mi abuelo. Mi abuelo tenía su estuche de espuma, no recuerdo cómo hacía la espuma, una brochita, que se le aplicaba y la rasuradora que se le cambiaba la hoja de afeitar. Y era un proceso desarmar esa rasuradora, quitarle que llevaba 2 partes de metal arriba, en medio se ponía la hoja. Nunca aprendí, nunca sé cómo le hizo, porque yo intenté una vez, pero ni me corté siquiera. No sé cuál era el truco para poder... no tenía filo. Y la hoja... no, pero es que tenía su lado para poderlo. Yo sí le puse una, intenté, pero no le encontré el lado. Bueno, pues era el famoso Gillette que le decían pásame la Gillette, le decían a la rasuradora, por la marquita de la hoja. De la hoja, ¿verdad? Algo que también ahora nos venden hasta en la calle, a quetzal, pero solo sirve unas 2 veces. Una. Ahora, en cambio, esa rasuradora que utilizaban los abuelos, nuestros padres,
ahí estaba, Esas de le Quetzal. daban vuelta. Esas de Quetzal se venden mucho por el 14 de febrero. Algo que ya quedó en la historia, muchas veces nosotros los patojos fuimos traviesos. ¿Por qué? Sí. Porque estaba la rasuradora y uno decía, vamos a ver cuánto me voy a quitar. Adiós ceja, ¿verdad? Media ceja. Ahora, las travesuras de patojo, nosotros hicimos travesuras en la estación del tren de ahí. ¿Qué hacían? Hay de todo, porque había un señor que cuidaba la estación, se llamaba un chico y era pobre, le sacábamos canas ver, porque en primer lugar la parte, antes de llegar a la estación lo agarrábamos de campo de fútbol, para bicicletear adentro de la estación, jugar tenta, para jugar béisbol, pero lo importante era ir a enojar a un chico. ¿Y cómo lo hacíamos enojar? Porque el tren dejaba vagones estacionados en las líneas que estaban a la par, ¿verdad? Entonces ir a sacarle el aire a los vagones. ¿Aire? ¿Cómo así? Los vagones yo desconozco cómo es el sistema, pero en medio del vagón abajo, como eran de carga, así donde se abría la puerta aquí abajo, traían un cable. Una como manguera. No, era un cable. ¿Un cable? Ajá, un cable. Entonces uno jalaba el cable y sonaba el aire. Y ahí íbamos de vagón y ahí venía un chico con machete atrás. Nos sacaba corriendo un chico de ahí de la estación. Ah, eso quiere decir que este patojo fue súper travieso. Sí, fuimos traviesos, sí. Tremenduquis. ¡Hala! Eso me lo está contando. Eso sí no lo sabía yo, que el patojo hacía enojar al pobre don Chico. No, hacíamos enojar a todos, porque a la mamá, la mamá tan sabia, las mamás. No te estés columpiando el guayabal, te vas a caer cabal. Pues ahí va para el centro de salud. ¿Así? Un poco quebrado, sí. Es algo inolvidable el siglo pasado. Pues yo creo que es importante que le contemos a los patojos. Sí, para que no se pierdan las costumbres, ¿verdad? Y hay patojos que todavía dicen, eso es mentira, ¿cómo va a hacer eso? Pero sí, de verdad, así fue nuestra infancia, así fue el siglo pasado. Crecimos yo me recuerdo que viajábamos sin carro y no había cinturón de seguridad, tomamos agua del chorro. Y por ejemplo, donde estudiaba yo la primaria era de hacer cola para guacalito y tomar agua del chorro. Hombre, así de cruda fue nuestra infancia. Sí, creo que fue algo interesante, porque yo recuerdo que en mi colonia no había agua, había un chorro, había que cargar el agua. Muchas veces que se estaba jugando alguna chamusca, había una casa donde había un chorro. A veces había una manguera puesta, ¿verdad? Y uno llegaba, miren, uno regala un poquito de agua y la gente pasa adelante, mijo, ¿verdad? Uno agarraba la manguera, pero la primera agüita que salía tenía sabor a manguera, plástico. Sí, plástico, porque ya le había pegado el sol del día. Sí, incluso en algunos lados creo que sucede todavía, el hielo que le vendían a uno era de agua de chorro, ¿verdad? Sí, correcto, así. ¿Y dónde más iba a conseguir uno? Otra cosa muy importante eran los teléfonos. En mi casa no había teléfono, donde crecí, entonces el más cercano era un comunitario, le decían. Estaba como a 3 cuadras de donde yo vivía. Era una tienda, la famosa tienda Betty, que aparte de tener el teléfono comunitario, eran los únicos que vendían ¿cómo se llama aquel brazo gitano? Brazo gitano, porque tenía toda clase de pastel. Ahí se pagaba la energía eléctrica, porque ahí llegaban los recibos de luz. Y ahí se iban a echar los tragos los señores. Pero me recuerdo mucho el teléfono porque mi papá miraba aquel programa El Deportito por TV, de Miguel Ángel Ordóñez. Miguel Ángel Ordóñez. Y una vez dijo, y hoy vamos a hacer una pregunta. Los primeros 10, 20 que llamen van a recibir una pelota donada por Depósito Mitlán de Selvin Padilla. Y es cierto. La respuesta de mi papá, mira, dale, andate. Entonces, corriendo yo al teléfono comunitario para poder dar la respuesta, pero hasta el día de hoy, yo no sé quiénes fueron los 20 que se ganaron las pelotas. Debe estar todavía por ahí. Está por ahí rebotando. Guardada, a ver si viene el patojo a recogerla.
Hablando de programas de radio, ¿qué otros programas escucharon ustedes? Yo crecí escuchando en las radios de la Costa Sur, no un programa específico. Tal vez algún locutor que era el que animaba en la mañana, ¿verdad? Que era el que hacía locución en la mañana y ponía, uno llamaba, ¿verdad? Llamar, mira, me puede poner tal, y uno todo nervioso se ponía. Pero sí me recuerdo de mi abuelo que tenía un subradio, aquellos así negritos, que lo ponía en el corredor y él oía Radio Periódico, El Independiente, Radio Nuevo Mundo. Ajá, correcto, todos esos, solo por asociación, ¿verdad? Porque yo no lo escuchaba, pero él sí. Sí, fue una época muy bonita que nos tocó vivir. Sí, muy bonita. Sin tecnología. Sí, sin tecnología, uno salía y a la mano de Dios. Sí, y era lo mejor porque los patojos tenían que ser creativos. Por ejemplo, para jugar, yo recuerdo que muchas veces las tapitas de las aguas, ¿verdad? ¿Qué jugábamos con ellas? Bueno, pues con el famoso trompo había que abrirles un oído. Luego de eso venía la época de los ciclistas en octubre. Ah, sí. Entonces los patojos, ¿cómo vamos a hacer para jugar de los ciclistas, verdad? Entonces se hacían unas carreteras así con muchas vueltas y muchas veces con el dedito se ponían las tapitas y se comenzaban a tirar. Que no, si se salían tenía que empezar uno de nuevo. Luego algún patojo creativo vino por ahí con un palito, ¿verdad? Para ver quién llegaba primero. Sí. O sea que los patojos fueron creativos. Ahora creo que el teléfono no los deja hacer mucho. La tecnología es muy buena, porque los patojos hoy en día de verdad tienen muchas cosas a su alcance a través del teléfono, pero se perdió ese contacto social, esa creatividad para poder realizar juegos. Incluso nosotros, yo me recuerdo, tengo muy marcado Don Rodríguez Sea, porque llegaba octubre y la Serie Mundial y a jugar béisbol con lo que tuviera uno, ¿verdad? Una pelota improvisada con un montón de calcetines, la pelota de tenis, que saber ni dónde aparecía. Sí, sí. Un palo era el bate, ni guantes, o con la pelota partida a la mitad, la que se pinchaba, la pelota de plástico, le abría unos ojitos y se la ponía uno para cachar la pelota, le decía uno, y se inventaba uno sus reglas, pero sí, éramos un poco más creativos, creo. ¿Cómo nace Pedro Chilaquila? Nació en realmente yo fui a la muestra de teatro departamental Norma Padilla, la última que se realizó en el 94, antes de la que se realizó el año pasado, y tuve el gusto de conocer a Byron Chanchabac, que era un rey feo del Centro Universitario de Mazatenango. Entonces me encanta cómo él hace el sketch y todo, entonces yo creo un personaje que se llama Pedro, pero solo Pedro, ¿verdad? Donde estudiaba tuve la oportunidad de tener unos excelentes catedráticos en diversificado, Byron González y Alfredo Pacheco, que fueron los que me motivaron a hacer teatro y a hacer comedia, y a través de ellos nos contactan unas cepecistas de trabajo social para ir a cubrir unas aldeas en Mazagua, y el Pedro ya se llamaba Pedro Chilaquila porque esa semana fuimos a diferentes aldeas y a mí me encantan las chilaquilas. Y el lunes que fuimos a la primera aldea nos sirvieron chilaquilas y yo pregunté si se podía repetir, me dijeron que sí. Entonces como que se corrió la voz que a estos les gustan las chilaquilas. El martes que fuimos a otra aldea nos dieron chilaquilas otra vez. Para no aburrirlos, viernes y llegamos y chilaquilas en todas las aldeas. Eran los más baratos, vieron que nos gustaban. Yo ya no quería saber nada. Y el sábado llego a mi casa y mi mamá había hecho chilaquilas para comer. Yo pasé como 3 años sin comer chilaquilas, pero de ahí me surge, dije, en base a esta experiencia, entonces le agregué al Pedro, el Pedro Chilaquila, el chilaquila. Pedro Chilaquila. Ajá, pero sí nace en Escuintla. ¿Y qué es una chilaquila? Un envuelto, bueno, dependiendo, si usted lo quiere hacer con whisky, con queso envuelto en huevo o con tortilla con queso envuelto en huevo. Delicioso. Ya, delicioso. Si cualquiera de las dos son deliciosas. Pedro Chilaquila. ¿Y luego dónde se comienza a presentar? Empiezo con ciertos festivales de teatro en Escuintla. Ahí surge la inquietud, luego entro a la universidad, me hago Rey Feo en 1999 y de ahí para acá pues no he parado. La gente cuando los invita a ustedes, ¿qué sucede? Porque no todos los públicos son iguales. No. ¿Qué ha sucedido algo así que llama la atención? Es que hay un pequeño, no sé si saberlo distinguir entre rey feo y comediante, ¿verdad? Que es lo que yo trato de que la gente no se confunda hoy en día, ¿verdad? Porque yo ya me dedico a la comedia, entonces no lucro con el espacio de rey feo, nada, ¿verdad?
Ya ahora pasé a un ámbito que es la comedia. Pero cuando era Rey Feo andábamos en una gira con Guaito primero, con Macario Cacastre, su servidor, y fuimos a una aldea en San Antonio de la Paz. Y todos contentos porque iba a llegar el Rey Feo vitalicio, que era Macario, el Rey Feo del 99, que era yo, y el Rey Feo del año, que era Guaito, en el 2000. Y llegamos, pero pasamos como 3 aldeas para llegar a esa, y el salón lleno. Con ustedes, el Rey Feo del año. No, pero en el vitalicio pues, pasó Macario primero. Y, perdón, Guaito pasó primero. El Rey Feo del año, Guaito. Y no pegó. Medio salón se fue. Así. Después, bueno, Chilaquila, ya tenía un año de experiencia. Yo, ahora Chilaquila. Se terminó de ir la otra mitad. Bueno, Macario, vos sos el experto, vamos a decir. Se terminó de ir la gente, no logramos. Entonces el organizador dijo, ¿y qué hacemos, verdad? Porque vayan a amarse a don Irineo. Don Irineo era el payaso de la aldea. Entonces, desde que todo el mundo afuera, en una ceibita, sentado así como que no hubo nada bueno, ¿verdad? Cuando aparece don Irineo con un palo, y al primer patojo que encontró, ¡hola, sobrino! Le dijo y le pegó. Y el patojo, ¡ay! Y la gente. Se encontró una señora en el camino, ¡hola, tía! Y ¡pa! Le pegó su cuentazo. Y la gente. Y así entró y se volvió a llenar. Y eso fue unas experiencias que dije yo, sí hay que tratar de ser empático con todos los temas, ¿verdad? Así. Sí. ¿Y se presentaron todavía? No, ya no, ahí por la puerta de atrás nos fuimos. Qué alegre. Maestro, ¿cómo lo pueden localizar? Porque ya vamos a finalizar nosotros también. En mis redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Estoy como Pedro Chilaquila con AA en Facebook, en Instagram y en TikTok como Pedro Chilaquila Oficial. Y ahí pueden ver los videos, me pueden contactar para cualquier evento. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y platicar, contar un poquito de lo que vivimos nosotros los patojos el siglo pasado. Gracias. Gracias, maestro Luisito, ahí estamos a las órdenes y gracias a TV USAC por el espacio, la oportunidad y pues a todos los que están viendo un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima.